Bienvenidos. Hoy abordamos una de las paradojas más profundas de la filosofía estoica y la psicología del poder, la estrategia de la desaparición en el momento justo. Intuitivamente, la sociedad nos enseña que para ser influyente y valorado, debemos estar siempre visibles, siempre disponibles, siempre activos, pero el estoicismo nos demuestra que a veces nada es más poderoso que la ausencia. Quiero desafiar su lógica social habitual con esta pregunta. ¿Cómo puede usted aumentar su valor percibido, fortalecer su respeto personal y proteger su paz mental simultáneamente, simplemente eligiendo no estar? La respuesta no es magia, sino dominio de su propia energía y aplicación de la psicología de la escasez. Este tema no se trata de manipulación, sino de una profunda gestión de la atención y la energía. Aprender a retirarse no solo protege su prohairesis, su facultad de elección racional de las toxicidades externas, sino que también recalibra la percepción que los demás tienen de usted, transformando su presencia de una certeza a un privilegio. A lo largo de este podcast, exploraremos 6 principios estoicos fundamentales que explican por qué saber retirarse es la acción más estratégica y poderosa. Descubriremos cómo la ley de la escasez aplica a su persona, cómo el silencio estratégico le da ventaja y cómo el desapego emocional se practica a través de la distancia. Prepárense para aprender a... Bienvenidos. Hoy abordamos una de las paradojas más profundas de la filosofía estoica y la psicología del poder. La estrategia de la desaparición en el momento justo. Intuitivamente, la sociedad nos enseña que para ser influyente y valorado, debemos estar siempre visibles, siempre disponibles, siempre activos. Esta presión nos lleva a la sobreexposición y a la devaluación de nuestra presencia. Pero el estoicismo, la filosofía del autocontrol, nos demuestra que a veces nada es más poderoso que la ausencia. Quiero desafiar su lógica social habitual con esta pregunta. ¿Cómo puede usted aumentar su valor percibido, fortalecer su respeto personal y proteger su paz mental simultáneamente, simplemente eligiendo no estar? La respuesta no es magia ni manipulación, sino el dominio de su propia energía y la aplicación estratégica de principios psicológicos atemporales. Al igual que el silencio en la música realza las notas, la ausencia adecuada realza el valor de su presencia. Este tema se trata de una profunda gestión de la atención y la energía. Elementos clave en la vida estoica. Aprender a retirarse no solo protege su prohairesis, su facultad de elección racional, de las toxicidades externas, sino que también recalibra la percepción que los demás tienen de usted. La retirada estratégica transforma su presencia de una certeza absoluta, algo que se da por sentado, a un privilegio que debe ser apreciado cuando se manifiesta. A lo largo de este podcast, exploraremos 6 principios estoicos fundamentales que explican por qué saber retirarse es la acción más estratégica y poderosa. Descubriremos cómo la ley de la escasez aplica a su persona, cómo el silencio estratégico le da ventaja sobre las reacciones emocionales.
y cómo el desapego emocional se practica activamente a través de la distancia. Esta es una herramienta para ganar control, no para evadir el conflicto. Prepárense para aprender a usar su ausencia como su mayor fortaleza. El sabio sabe cuándo es el momento de hablar y, crucialmente, cuándo es el momento de retirarse. Este conocimiento es la diferencia entre ser arrastrado por las circunstancias y ser el arquitecto de su propia tranquilidad y respeto. Empecemos a desentrañar el primer pilar, la ley universal de la escasez. El principio de la escasez es una ley universal fundamental en economía, pero su impacto en las dinámicas interpersonales y la psicología social es igualmente inmenso. La ley dicta que si algo es raro, difícil de obtener o percibido como limitado, automáticamente se le confiere un valor mayor. Por el contrario, si usted está siempre disponible, su valor percibido se deprecia, su presencia se convierte en una certeza y, por lo tanto, en algo que la gente comienza a dar por sentado. Desaparecer estratégicamente es el acto consciente de aplicar esta ley de la escasez a su propia persona. Al restringir, no de forma punitiva sino selectiva, su presencia, su disponibilidad y su atención, usted transforma su tiempo y su energía en recursos limitados y, consecuentemente, más valiosos. Esto enseña a su entorno que su presencia es un lujo y no un derecho automático. La principal ventaja psicológica de esta estrategia es que obliga a los demás a valorar la interacción cuando ésta finalmente ocurre. Si saben que su tiempo es valioso y no fácilmente accesible, prestarán más atención, apreciarán la conversación y, fundamentalmente, respetarán los límites que usted establece. Esto genera una demanda implícita de su presencia, y esa demanda eleva su estatus e influencia social. La escasez, cuando se aplica correctamente, es una herramienta poderosa para reforzar la autoestima y la autopercepción. Al controlar quién tiene acceso a su energía, usted afirma su independencia y demuestra que su felicidad y su tiempo no dependen de la validación o la atención constante de los demás. Esta autosuficiencia, que es profundamente estoica, es irresistiblemente atractiva. En resumen, el sabio utiliza la retirada como una forma de recalibrar su valor. Al volverse selectivo y menos predecible, usted rompe el patrón de la sobreexposición y se protege de la depreciación. La decisión de aparecer y desaparecer se convierte en un acto de poder, asegurando que su presencia, cuando se da, sea significativa y respetada. Usar su ausencia como su mayor fortaleza. El acto de desaparecer en el momento justo se alinea perfectamente con uno de los pilares centrales de la filosofía estoica, el principio de la indiferencia selectiva, conocido clásicamente como apatheia. Este concepto no implica una ausencia de emoción o un estado de apatía pasiva, sino más bien el ejercicio activo de la razón para determinar qué merece nuestra energía y qué no, centrándonos únicamente en aquello que está bajo nuestro control. Desde esta perspectiva estoica, la retirada estratégica es una acción profundamente defensiva si usted se encuentra en una situación tóxica, una discusión irracional sin salida o un entorno que amenaza con arrastrarlo a reacciones emocionales inútiles. La retirada se convierte en la acción más racional.
Esto se debe a que el entorno externo, las palabras hirientes o las decisiones de otros son adiáfora, cosas indiferentes sobre las que no tenemos control directo. Al retirarnos, estamos protegiendo activamente nuestra prohairesis, es decir, nuestra facultad de elección y juicio racional, que, según Epicteto, es lo único que nos pertenece. Quedarse en un debate estéril o permitir que una persona tóxica consuma nuestra energía es un fracaso de la razón. Desaparecer es, por lo tanto, un acto de profunda autoprotección. Retiramos nuestra valiosa energía de lo inútil y la redirigimos hacia lo que podemos controlar, nuestra paz y nuestra propia virtud. La indiferencia selectiva implica reconocer cuando nuestra presencia ya no es constructiva, sino que solo sirve para alimentar el drama o el caos. Los sabios estoicos nos aconsejan no luchar contra el torrente de lo incontrolable. En lugar de ello, elegimos apartarnos de la corriente. Esta retirada física o conversacional no es un signo de debilidad, sino una demostración suprema de fortaleza interna y autodisciplina. En esencia, al aplicar la apatía a la retirada, transformamos la huida emocional en una maniobra estratégica y virtuosa. Demostramos a nuestro propio subconsciente que nuestra paz mental es un bien no negociable y que estamos dispuestos a ejercer la autoridad de la razón sobre las demandas impulsivas y tóxicas del mundo exterior. La desaparición no siempre implica una retirada física completa. En muchas ocasiones, el acto más poderoso es el silencio estratégico y la recalibración en medio de la tensión. Cuando se está inmerso en un conflicto, una crítica injusta o una situación de alta emocionalidad, la reacción impulsiva es el camino más fácil, pero es el camino que nos hace esclavos de nuestras pasiones, algo que los estoicos condenaron. El silencio, o la ausencia de reacción inmediata, se convierte en una herramienta formidable de autodisciplina. Marco Aurelio y Séneca nos urgieron a meditar antes de hablar o actuar. Cuando todos a su alrededor están gritando o reaccionando emocionalmente con ira o miedo, el silencio y la retirada mental se vuelven extremadamente potentes. Usted se convierte en la calma en medio de la tormenta. Psicológicamente, este silencio obliga a los demás a llenar el vacío comunicativo que usted ha creado. En ese espacio a menudo revelan sus verdaderas motivaciones, sus debilidades o sus agendas ocultas, sin la necesidad de que usted se desgaste en la confrontación. Su ausencia de reacción emocional actúa como un espejo, forzándolos a confrontar su propia irracionalidad. Además de su impacto externo, el silencio estratégico es vital para la recalibración emocional interna. Al retirar su energía del conflicto, usted gana un tiempo precioso para aplicar la razón y la perspectiva. Evita decir palabras de las que luego se arrepentirá y le permite formular una respuesta medida en lugar de una reacción impulsiva. Este dominio sobre el impulso es la esencia de la virtud estoica. En definitiva, la retirada silenciosa transforma una potencial derrota emocional en una victoria personal. El control de la propia lengua y la capacidad de retirarse al refugio de la propia mente durante una crisis son prácticas de la sabiduría. Esta disciplina convierte una reacción automática en una respuesta elegida conscientemente, lo que es la manifestación de la verdadera libertad.
Una de las principales barreras que impiden a las personas desaparecer en el momento adecuado es el miedo psicológico a la irrelevancia o a la pérdida de influencia. En esencia, el temor a no ser necesitado. El estoicismo nos confronta directamente con esta dependencia, urgiéndonos a trabajar en el desapego emocional y en la autosuficiencia como fundamentos de una vida virtuosa. La desaparición estratégica, por lo tanto, se convierte en una práctica activa de este desapego, demostrando tanto a los demás como a nosotros mismos nuestra independencia. Al ejercer la retirada consciente, usted prueba y afirma su propia valía interna. Si su felicidad o su sentido de importancia dependen de la constante presencia o validación de un grupo, un amigo o una pareja, usted es inherentemente vulnerable a la manipulación y al sufrimiento. Desaparecer es una forma de cortar simbólicamente estas ataduras de dependencia emocional, enseñándose a usted mismo que su plenitud no requiere la atención o la aprobación externa. Esta práctica de la ausencia es crucial para el crecimiento personal, ya que rompe la cadena de la validación externa. Cuando usted se retira y se mantiene estable en su ausencia, enseña a los demás que usted es una entidad completa, cuyo valor es intrínseco y no depende de ser constantemente visible o requerido. La necesidad de ser siempre el centro de atención o la fuente de apoyo es un lastre que el estoicismo busca eliminar. El efecto de este desapego es paradójico. La independencia forjada en la ausencia es lo que finalmente le otorga la verdadera autoridad y el respeto. Cuando usted regresa a la escena social o conversacional, lo hace desde una posición de elección, no de necesidad. Su presencia se convierte en un acto deliberado y poderoso, porque queda claro que usted podría haberse quedado en su retiro, pero eligió interactuar por virtud o por un propósito racional, no por obligación. En esencia, la habilidad para desaparecer en el momento justo es un ejercicio de la máxima libertad estoica. Es la afirmación de que su paz y su juicio no están a la venta ni sujetos a las demandas emocionales de otros. Al practicar este desapego, usted se convierte en su propia fuente de estabilidad. Y esa autosuficiencia es la manifestación más elevada de la fortaleza interior. Hemos llegado al final de nuestro análisis y la conclusión es clara. La máxima autoridad y el poder personal no pertenecen a quien está siempre disponible, sino a quien domina el control de su propia presencia y atención. La estrategia de la retirada consciente, enraizada en el estoicismo, es una herramienta fundamental para proteger su energía y maximizar su impacto en el mundo. Esta estrategia es, en el fondo, una gestión inteligente de recursos. Al aplicar la ley de la escasez a su persona, usted eleva su valor percibido, transformando una presencia dada por sentada en un privilegio al practicar la indiferencia selectiva apatheia. Usted protege su mente de las pasiones y de las toxicidades externas, asegurando que sus reacciones sean siempre racionales y medidas. El poder de la ausencia reside en la recalibración que impone a los demás. Su desaparición obliga a su entorno a reflexionar, a valorar su contribución y a confrontar la vacuidad de su propia conducta cuando usted ya no está allí para validarla.
Este vacío de atención es, a menudo, más elocuente que cualquier palabra que usted podría haber dicho en un momento de tensión. Recuerde que este enfoque estoico se trata de la elección consciente. El sabio utiliza su presencia como un regalo y su ausencia como una lección, no para manipular, sino para establecer un estándar de respeto. La retirada no es un signo de derrota, sino un acto de autodominio que afirma que usted tiene el control total sobre dónde y cuándo invertirá su valiosa energía. Asuma el control de su propia narrativa. La libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que hacemos, y esto incluye la decisión de cuándo es el momento más poderoso para retirarse. La verdadera autoridad emana de su tranquilidad y de su capacidad de decidir, momento a momento, cuál es el curso de acción más virtuoso. Liebe Hörerinnen und Hörer, hemos llegado al final de este profundo análisis. Hemos visto que la máxima del estoicismo, nada es más poderoso que desaparecer en el momento correcto, no es un truco social, sino una herramienta de dominio personal. Se trata de una gestión estratégica de nuestra energía y atención. Al practicar la ley de la escasez, usted eleva su valor percibido. Al ejercer la indiferencia selectiva, protege su mente del ruido y el caos externos. Y al practicar el desapego emocional mediante la retirada consciente, usted reafirma que su paz es un bien no negociable. Recuerde, el verdadero poder reside en el control de su propia presencia. Vayan ahora con esta nueva perspectiva, que su presencia sea un regalo y que su ausencia sea una lección. Utilicen la razón para decidir cuándo retirarse y así evitar la esclavitud de las reacciones impulsivas. Para concluir, quiero dejarlos con esta poderosa enseñanza de Marco Aurelio. No busques que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran tal como ocurren, y serás sereno. ¿Cuál es el concepto que le resultó más transformador hoy? ¿La apatía o la ley de la escasez? ¿En qué situación aplicará primero la retirada consciente? Si ha llegado hasta el final de este análisis sobre el poder de la ausencia, muéstrenos su compromiso con la virtud estoica escribiendo en los comentarios. Pensamiento estoico. Muchas gracias por acompañarnos y que la razón guíe siempre sus decisiones.